Mis hermanos y hermanas, es un verdadero gusto poderlos saludar, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a nuestro Padre por estos espacios preciosos que Él ha abierto, donde podemos compartir su palabra, donde podemos aprender, donde podemos crecer con Él, donde podemos permitir que Él haga su obra en nosotros, donde podemos caminar ese camino de eternidad que el Señor tiene para nosotros, donde podemos escudriñar su palabra que es hermosa, su palabra que Él compiló a través de los siglos, a través de los milenios para nosotros. La palabra de Dios es un compendio de historias, enseñanzas, leyes, manifestaciones de nuestro Dios, de nuestro Padre, desde el principio de los tiempos hasta el momento de ahora. Son más de 40 autores que encontramos en las Escrituras, autores que han vivido en diferentes siglos, en diferentes tiempos, autores que han sido reyes, que han sido personas pobres, que han sido de izquierda, que han sido de derecha, de todos los estratos, de todos los niveles, de todos los tiempos, y la esencia del mensaje, la evidencia de la verdad compacta perfectamente desde el principio de los tiempos hasta ahora. La verdad que el Señor nos ha traído es coherente. Esa verdad que fue sellada con esa manifestación gloriosa de la victoria de Cristo en su resurrección. ¿Recuerdan en la reunión del domingo que nuestro hermano nos decía: ¿acaso alguien podrá morir por una mentira? Porque los apóstoles mismos decían: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, no sirve de nada, está vacía nuestra fe. Y vana es nuestra predicación. Y vano es en lo que hemos creído, y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, somos los más dignos de lástima, de tristeza. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta cómo los apóstoles entregaron sus vidas como mártires. A uno lo engarzaron con ganchos y lo arrastraron y hasta lo apedrearon, y no negó de su fe. Otro fue crucificado cabeza abajo. Otro fue despellejado vivo y no negó de su fe. Fueron atravesados por flechas, fueron perseguidos, fueron torturados y nunca negaron su fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había resucitado y se había manifestado a ellos y le había dado sentido a todo. Ese Señor Jesús que fue profetizado desde el principio y que está con nosotros y que nos ha dejado sus escrituras, mis hermanos. Entonces hago un llamado para que nosotros podamos acercarnos a las Escrituras confiadamente. Si hay alguno de nosotros que tal vez tenga dudas de este libro, que tenga incertidumbres, que piense que tal vez no es algo genuino, que puede ser una mentira, una manipulación de los hombres, lo podemos manifestar, hermanos, y podemos hacer quizás unas reuniones referentes a eso, si les parece. Porque vamos a caminar a través de lo que el Señor nos ha dejado escrito. Vamos a caminar a través de lo que el Señor ha compilado desde el principio de los tiempos. Una compilación de historia, de sabiduría, de manifestación de poder, de eternidad. Porque ese libro, esas escrituras que hoy tenemos cerca, son espíritu y son vida. No son solamente letras escritas en papeles, son espíritu y son vida, mis hermanos. Por eso tengámoslo en cuenta, porque el Señor dice que esta palabra está viva, que es una palabra viva y que es una palabra eficaz y que llega a nosotros a implantar eternidad, que llega a nosotros para hacernos crecer. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta una cosa: cuando nosotros nos acercamos a un pasaje de estas escrituras, normalmente ha ocurrido cosas como las siguientes. Al hermano que nos comparte
le parece que ese pasaje dice tal cosa. A la hermana que estuvo escuchando le pareció que ese pasaje decía otra cosa. A mí me pareció que ese pasaje no decía ni lo uno ni lo otro, sino decía otra cosa. Entonces, a veces los pasajes de las Escrituras se prestan para diferentes interpretaciones. En ese caso, hermanos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Recuerdan? Que eso ya lo habíamos visto en alguna vez. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Le creemos primero al hermano? ¿Le creemos a la hermana? ¿O nos quedamos con lo que a nosotros nos pareció que dijo ese pasaje de las Escrituras? La interpretación de fulano, la interpretación de nuestra hermana o mi interpretación, pues resulta, hermanos, que hay algo hermoso que yo diría que es una regla de oro valiosa al momento de acercarnos a las Escrituras. Ahora que estamos cercanos a la palabra, ahora que Dios está cercano a nosotros, ahora que el Señor nos está llamando y tenemos la palabra de Dios cerca. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a esa palabra, no nos vamos a quedar con la interpretación de los hombres, ni del hermano, ni de la hermana, ni la mía, sino con la interpretación de la misma palabra. Nosotros debemos buscar, pidiendo la dirección del Espíritu de Dios. Cuando hemos creído, el Señor nos da vida en nuestro espíritu. Con el Espíritu de Él, pedimos esa dirección del Espíritu de Dios para que nos ayude a mirar en qué parte de la Escritura explica mejor este pasaje que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un pasaje de las Escrituras, entonces no nos quedamos con la interpretación del hermano, ni de la hermana, ni con lo que a mí me pareció, sino con la interpretación de las mismas Escrituras. Ahí es algo hermoso, y esa es una estrategia muy segura, hermanos y hermanas, queridos y amados, porque nosotros sabemos que hoy en día hay muchas doctrinas y hay muchas denominaciones, ¿sí? Mucha variedad, muchas variantes de la misma verdad. Y esto ocurre en gran parte por no tener en cuenta esta regla de oro, porque los hermanos se dejan llevar de su propio entendimiento, se dejan llevar de su propia opinión, se dejan llevar quizás del conocimiento y de la sabiduría que van adquiriendo y se apoyan en su propia sabiduría y en su propio conocimiento. Y nosotros debemos tener dominio propio y no dejarnos llevar de eso. Nosotros debemos tratar de buscar las verdades no en nuestra opinión, sino en las mismas Escrituras. La palabra de Dios es la escritura más segura que hay. Entonces, mis hermanos, si nosotros hacemos esto, vamos a empezar a caminar por lo seguro. El Señor dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta cuando hay una noche oscura o cuando entramos a un lugar muy oscuro, que nosotros nos sentimos extraviados, no sabemos dónde pisamos, no sabemos para dónde vamos. Pero cuando se hace manifiesta la luz, qué diferencia, ¿cierto, hermanos? Ya sabemos por dónde caminar, ya sabemos cómo reaccionar, ya sabemos lo que debemos hacer y conocemos nuestro entorno. Nos damos cuenta lo que nos rodeaba, que antes no nos dábamos cuenta a causa de la oscuridad. Entonces así es la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. ¿Para qué? Para que no caigamos. ¿Para qué? Para que no tropecemos. ¿Para qué? Para que crezcamos, ¿sí? Para dar sagacidad a los simples, para dar eternidad a los hombres, para dar salvación. El Señor le plació en estos últimos tiempos que el hombre fuera salvo, no por sabiduría, sino por la locura de la predicación, es decir, por hablar la palabra que Él vino a traer, las buenas nuevas de la salvación. Entonces, mis hermanos, los invito a que nos acerquemos confiadamente a las Escrituras,
Ha costado mucho esa compilación que hoy tenemos nosotros en este tiempo de gracia y en estos últimos tiempos. Ha costado mucha sangre, ha costado mucho escarmiento, ha costado muchos sacrificios, ha costado siglos y miles de años de historia. Ha costado bastante, incluso la vida del Hijo de Dios, incluso la sangre de Cristo, para que nosotros tuviéramos hoy esta compilación de escrituras que nos vienen a traer buenas nuevas de salvación, que nos vienen a traer eternidad a nuestros corazones, a nuestras vidas. El Señor Jesús vino a enseñar su palabra, vino a enseñar la palabra del Padre. Él decía, yo no hablo por mi propia cuenta, el Señor Jesús, sino lo que oigo de mi Padre, eso es lo que hablo. Es la palabra de Dios que está viva, que llega hoy a nosotros y que la tenemos ahí en las Escrituras, en nuestras Biblias. Y hay un espíritu que está dispuesto. Nosotros somos seres diseñados no para funcionar solitos, sino para complementarnos con Dios, para ser completos con Él, en Él, para tomar sentido, para funcionar como debemos funcionar, funcionamos con Él. Entonces, mis hermanos, damos gracias al Señor. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Si alguna vez nos hemos preguntado por cuál camino debemos andar, ¿cuál es el camino que debemos tomar? El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Por si alguna vez nos hemos preguntado, ¿y cuál será la verdad de tantas religiones? Y aún dentro del cristianismo con tantas denominaciones, ¿cuál será la verdad? El Señor Jesús dijo, yo soy. Y el Señor Jesús dijo, yo soy la vida. El Señor es el que nos sustenta, es el que nos ha dado la vida. Y Él quiere que nosotros aceptemos esa obra de amor que Él hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra vida no sea efímera, para que nuestra vida no se pierda en el primer intento de eternidad, que es este periodo que nosotros estamos viviendo, usted y yo, amado hermano y hermana, aquí en la tierra, en estas últimas décadas que hemos estado viviendo. Este es un intento de eternidad que el Señor no quiere que se pierda, pero Él no quiere obligar a nadie. Él es un caballero. ¿Cómo va a obligar Él a que nosotros lo sigamos y le amemos y estemos con Él si nosotros no queremos? Por eso el Señor nos da libertad para que lo escojamos y nos muestra cómo es el camino del mundo, nos muestra cómo es el engaño del mundo, las trampas del mundo. Porque en el mundo que encontramos felicidad, encontramos alegría, encontramos fiestas, encontramos riquezas, pero siempre hay algo vacío, siempre hay algo contraproducente, siempre hay algo que nos sacia, siempre hay una zozobra. Y el Señor enciende esa luz y nos empezamos a dar cuenta que detrás de estas aparentes bendiciones se esconde la muerte. Entonces, mis hermanos, damos gracias al Señor por su vida. Esa vida que Él vino a entregar para que nosotros pudiéramos ver la realidad en la cual estamos, el entorno en el cual estamos. Y el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Y Él dio la clara demostración de que la resurrección es real. Porque la resurrección de los que creen en Cristo, de los que son de Él, de los que pertenecen a su reino, se va a dar en su debido orden. Que fue primero Cristo las primicias. Primero Cristo fue el que resucitó en gloria. Y después cuando Él regrese, resucitará, dice, yo resucitaré en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, y yo lo resucitaré
en el día postrero. Entonces el Señor ha venido a librarnos de la condenación. El Señor vino a pagar un alto precio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros infringimos las leyes de Dios, cuando nosotros infringimos los mandamientos de Dios, que son buenos, que son necesarios, que son importantes, que lo que hacen es guardarnos, eso empieza a tener unas consecuencias que nos dañan. Y nosotros, por nuestra naturaleza caída desde Adán, empezamos a fallar y empezamos a fallar y empezamos a fallar. Y la palabra dice que está determinado para el hombre que viva una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces nosotros vamos todos para un juicio, mis hermanos. Y a causa del pecado que vamos a tener, separación de todo lo bueno. ¿Qué es lo que es la muerte? Esa es la muerte, separación de todo lo bueno. Entonces, en ese juicio el Señor, nuestro Padre, el que nos creó, sabía que íbamos a salir deudores, sabía que no íbamos a salir inocentes, sabía Él que no íbamos a ser capaces de suplir, de satisfacer esa justicia en ese juicio, por lo cual íbamos a ser condenados e íbamos a ser apartados de todo lo bueno. Por eso el Señor Jesús vino y murió en el lugar de los pecadores, siendo Él sin pecado. Si la consecuencia del pecado es la muerte, ¿Él por qué murió? Si Él no hizo obras malas, si Él logró ser valiente, decidido, fuerte, tener carácter, disciplinado, si padeció para desarrollar ese carácter y no pecar, ¿por qué lo fueron a maltratar de esa manera? ¿Por qué fue torturado? ¿Por qué su rostro fue desfigurado? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? Como un maldito. Los que morían en la cruz eran los malditos. Eran el lugar de vergüenza más tremendo, morir en una cruz. Porque Él, el justo, Él es el justo, tuvo que morir como un injusto. Entonces cuando Él sufre todo eso y cuando Él muere, la justicia no se hace la ciega y dice aquí no pasó nada, yo no sé qué pasó, no. La justicia debe indemnizar a este hombre que logró tal hazaña. La justicia debe resarcir, debe compensar. ¿Cierto, mis hermanos, que cuando meten a alguien en una cárcel injustamente y después se demuestra su inocencia, deben indemnizarlo? ¿Deben tratar de restaurar ese daño que se le hizo? Pues el Señor Jesús sufrió un daño grave. ¿Cómo fue lacerada su espalda? ¿Cómo venía ese castigo hacia nosotros? Y Él se interpuso entre el castigo y nosotros, abriendo sus bracitos, derramando su sangre. Y la indemnización que la justicia satisface a sí misma para el Señor Jesucristo, esa indemnización el Señor Jesús la pone para nosotros. El Señor de Jesús dice, ese es el precio para que un pecador sea salvo, el sufrimiento, la muerte. Entonces eso que yo sufrí, yo lo dejo ahí, no lo tomo para mí, sino lo dejo ahí a disposición para todo aquel que crea y para todo aquel que quiera, que tome de esa indemnización, que pueda tomar esa fianza para ese juicio y a causa de esa fianza que el Señor pagó a precio de sangre, que pueda salir libre. Entonces, mis hermanos, cuando pagan por nosotros un precio tan alto, uno va y averigua quién lo hizo. Y si al principio nos maravillábamos por el precio tan alto y porque alguien nos salvó y nos rescató, hermanos, eso es solo el principio. Porque cuando nos damos cuenta
Una cosa es que paguen ese precio por nosotros y otra cosa es ir a decir, bueno, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y no tuvo que pagar con todo su dinero, con todos sus bienes, sino pagó con su propia carne, con su propio sufrimiento, por nosotros los pecadores, porque nos amaba, porque te amo, dice el Señor, porque quiero lo mejor para ti. Porque si crees y entiendes que yo soy real, que yo te formé, y accedes a mí, eres mi hijo, y yo soy tu padre, y te amo, y estaré contigo, y te cuidaré, y te guiaré, y te fortaleceré. Y aunque pases por las aguas no te anegarán, y aunque pases por el fuego la llama no arderá en ti. Ciertamente tendrás tribulación, ciertamente tendrás aflicción, pero yo estaré contigo. No temas ni desmayes, no te dejaré. Me he obsesionado contigo porque te amo. Entregué a mi hijo por ti. Entonces, la realidad que se esconde detrás de ese precio que se pagó por nosotros para ese juicio que se avecina, esa realidad es mucho más grande, porque se paga un precio porque nos han amado, porque nos aman con amor verdadero, con amor fuerte, con amor más real que cualquier amor que nunca hayamos visto. Y no pagan nuestra fianza para que nosotros salgamos y sigamos en las mismas, fallando, siendo los mismos pecadores que fuimos. No. Ese amor, cuando nos abre nuestros ojitos, cuando toca nuestra alma, cuando toca nuestro corazón, nos cambia. ¿Cómo podremos seguir siendo los mismos después de encontrarnos con esa cruz, después de encontrarnos con Él, después de sentir su abrazo y su aroma? ¿Cómo podremos seguir siendo los mismos cuando esa fianza fue pagada no solamente para salir de ahí, sino para salir a una novedad de vida, para que sean quitadas nuestras ropas de pecado y tengamos unas ropas dignas de ser hijos del Rey, y un anillo de autoridad, y un carácter forjado, y una santidad, un reino preparado para nosotros, una novedad de vida, una herencia que el Señor ha dispuesto para nosotros? Esta es una realidad grande, mis hermanos. Y este es el punto de partida de la realidad más hermosa que puede existir, de la única realidad verdadera que el Señor ha dispuesto para nosotros, del propósito con el cual nosotros fuimos creados. Y damos gracias al Señor, porque nosotros estamos cerca y podemos entender al menos un poquito quién es Él, y que Él es real, y que la obra de la cruz fue real, y que esa obra de la cruz tuvo que ver conmigo, tuvo que ver contigo, porque el Señor está aquí, en este tiempo de gracia, esperando, llamando, teniendo misericordia, alentándonos, exhortándonos a Él, trayendo salvación a nuestras vidas. El Señor dice: he aquí, abrid vuestros ojos, yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, y te enseño. Escoge pues el camino de la vida, pues no quiero que perezcas. Entonces, mis hermanos, los aliento a acercarse con corazón sincero al Señor, no de manera religiosa, como hemos sido criados
como hemos sido instruidos desde pequeños a hacerlo de una manera religiosa, a creer en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es darse cuenta que Él es nuestro Padre y que nosotros somos hijos y que hay un vínculo familiar y que hay un amor que se siente, y ese amor tiene una evidencia, tiene muchas evidencias, pero la evidencia mayor es esa cruz y es esa resurrección de Cristo y es su Espíritu Santo en nosotros. Mis amados hermanos, gracias al Señor de verdad, de todo corazón, porque nos permite acercarnos a Él, a su palabra. ¿A dónde iremos? Solamente a Él. Y estoy seguro que no existe un mejor camino, no existe un mejor lugar por el cual podamos andar. Aunque tal vez hayan dificultades, aunque tal vez hayan pruebas, aunque tal vez sea probada nuestra fe cuando hemos dicho que hemos creído, aunque pasen muchas cosas, valdrá completamente la pena, sobradamente valdrá la pena. Entonces, ánimo, guerreros y guerreras del Señor. Ánimo, mujeres y hombres esforzadas y valientes de Dios. Acerquémonos con corazón sincero a Dios, a preguntarle: Señor, ¿eres real? ¿De verdad eres un Padre? ¿Eres tú, Señor Jesús? Esta es tu palabra. Heme aquí, perdón por el tiempo que ha pasado. Yo quiero conocerte, quiero saber si es real, quiero caminar contigo hacia la eternidad. Abrázame y no me sueltes, y dame la fuerza para abrazarte y no soltarte. Ánimo, mis hermanos. Nos vemos en estos días con la ayuda del Señor para empezar a estudiar la palabra de Dios, para seguirla estudiando en los grupos que ya estamos estudiando, y que el Señor nos guíe y que podamos aprender no de un hombre, no de una mujer, sino aprender de Él mismo, de su palabra, de lo que Él nos ha enseñado, de lo que nos ha revelado. Entonces, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un verdadero gusto poderlos saludar a través de estos medios y de todas las formas en las que el Señor nos ha permitido reunirnos. Les envío un abrazo grande en la distancia, desde aquí, desde la vereda de Buenavista. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo, amados hermanas y hermanos. Bendiciones.